las personas que están cumpliendo con ese compromiso, no con la iglesia, no con el hermano, tampoco era por el hermano Ernesto, ni por el hermano Parra en su tiempo, ni por la cobertura que nos ha dado los hermanos, la familia Sánchez, gracias a Dios. Es un compromiso que se ha hecho en la intimidad con Dios, ¿verdad? Porque he de suponer, o supongo, que todos tenemos una relación con Dios saliendo de este lugar, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. El día de hoy, hermanos, doy gracias a Dios por venir a este lugar, por poder llegar sana y salva y con un corazón bien convencido de lo que voy a hablar, con un corazón muy convencido de que la palabra que leo cuando abro mi Biblia o de lo que escucho cuando vengo a este lugar o voy a un lugar similar a Vida Abundante, y similar digo, donde se habla la palabra, donde se practica la palabra, donde se dice la verdad, donde siempre se actúa con amor, estoy contenta porque estoy convencida de todo lo que escucho en lugares como estos. Cuando tenemos oportunidad, ¿verdad?, de visitar otro lugar, o que Dios nos ha llevado a un lugar donde nunca pensamos, o a conocer personas que nunca pensamos que nos iban a hablar o nos iban a guiar por algo bueno. Ese es el propósito que Dios tiene con nosotros, siempre estarnos guiando. Si nos vamos de Tijuana, si se cae el edificio, si nos cambiamos de lugar, si nuestro hermano sale, o pastor, o no sale, si nos quedamos, de todas maneras estemos convencidos de que Dios, donde demos un paso, ahí va a estar Él dándolo con nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios, y ojalá que sea siempre en la voluntad de Él. Pero recuerdo cuando Ernesto decía, aún así, cuando tomemos una decisión equivocada, Dios no deshace su pacto y su compromiso con su pueblo. Incluso cuando nos equivoquemos en tomar una decisión, que obviamente buscamos al venir a un lugar como este, siempre tomar las mejores decisiones, aún ahí Dios está con nosotros. Y el día de hoy quiero hablarle de alguna manera sobre algunas malas decisiones que se han tomado en el mundo, en las congregaciones o en cualquier persona que cree en Dios. Una mala decisión no en cuanto a actuar o hacer algo totalmente erróneo, sino hacer algo a medias o no hacerlo. Decía Ramiro, una vez le dije, Ramiro, ¿me estás mintiendo? No, no te estoy diciendo la verdad completa, me dijo. Y después se rió y dijo, es cierto. No decir las cosas completas es un acto de engañar. Saber que hay otro, como las letras chiquitas de las tarjetas de crédito, de los contratos, de los bancos, aparentemente te dicen ahí, ¿no? Y te avisan cosas. Pero sí es un acto de alguna manera de ocultar algo cuando lo ponen tan pequeñito y dicen, no, usted firme aquí al principio de la hoja y en la página número 8 firme al final, ¿no? Estoy de acuerdo. Les voy a contar por qué llegué a la determinación de saber que Dios ponía esto en mi corazón para ustedes. Y voy a leer 2 versículos antes. Van a estar aquí en la pantalla para que, si quieren, no busque rápido en su Biblia. Ajá, van a estar. Ay, mi amorcito. ¿Cómo te quiero, mi amor? Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a leer solamente 2 versículos para entrar de lleno y directo a donde vamos, ¿verdad? En Colosenses 2:13 dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Y el 14 dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Dios dice que cuando nosotros estábamos, cuando nosotros estábamos muertos, dice, porque el delito y el pecado de la carne lo que produce es muerte, cuando estábamos muertos espiritualmente, dice Dios que Él nos perdonó y que al perdonarnos se eliminó ese decreto y esa carta donde nos hacía deudores de algo. Dice que Él, al perdonarnos, lo que hizo fue ese documento, dice que era adverso para nosotros, que era malo, o sea, era en nuestra contra, pero era un documento que te acuse, o una prueba, más bien, no era un documento obviamente así en papel, ¿no? El tener una prueba que te acuse de que cometiste un delito, de que eres deudor y que debes de pagar por él, es malo para el hombre. Pero es tan bueno y el Padre es tan misericordioso y es tan amoroso con nosotros que diseñó un plan junto
con esa cosa mala y adversa que nos perseguía, junto con el pecado, diseñó algo tan bueno que lo destruyó completamente. Y dice la Biblia que cuando nos perdonó, ese documento se destruyó clavándolo en la cruz para el perdón de pecados. Hace unos días, hace ya 3 semanas, estoy trabajando en la escuela donde me contrataron sin haber ido a pedir trabajo. Cabe mencionar, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo un día había agradecido? Dice la Biblia, siempre me acuerdo que la primera vez que escuché hablar a Noemí en Vida Abundante, decía que así corriéramos nosotros, las bendiciones de Dios nos iban a alcanzar. Siempre la relaciono a ella con esa palabra. Por más que tú hagas, te van a alcanzar, aunque tú no te des cuenta que te vienen persiguiendo, te van a alcanzar, es palabra y se cumple. Ese trabajo me alcanzó, no lo busqué y lo tengo, gracias a Dios. Bastó que un día pensara, y les voy a confesar cómo fue que pasó, haciendo un paréntesis, ¿no? Estaba un día yo doblando ropa en mi casa, porque no trabajaba, pues algo tenía que hacer, ¿verdad? Estaba doblando, gracias pastor, por confirmarlo. Estaba un día en mi casa doblando ropa, y vi la ropa de Ramiro, y vi la mía, y estaba doblando, yo dije, Dios, no es posible que tengamos ropa así gastadita, ¿no? Y todo, no porque no me pueda poner algo así, sino porque dije, la vi y hasta ternurita me dio y dije, y nada más ni cerré mis ojos ni nada, y dije, Dios, danos una fuente, tengo ganas de comprar algo. Dios es bien bueno, hermanos, y siempre nos ha llegado la bendición por donde ustedes menos imaginan, por ahí llega. Ropa, zapatos, Ramiro cambia de guardarropa como si fuera junior. A él le llega la ropa, bajó de peso, le llegó ropa chiquita. Subió de peso, le llegaba ropa grandota. Volvió a bajar ahora extrema, pues le llegó ropa chiquita otra vez. Bueno, no chiquita, mi amor, un poco de tallas más delgadas, ¿no? Sí, de esas pegaditas. Pero yo le dije a Dios, o sea, no quiero parecer chiquiona, pero tengo ganas de yo escoger algo también. O sea, me regalan zapatos, me ha llegado ropa, de repente por ahí ya saben, el cuerpo del limosnero que todo le queda a uno, de repente vas a un lugar y te quedó la talla 5 y al otro la 8 y o sea, nada que ver, no, pero te quedan las cosas. Yo le dije, Dios, yo tengo ganas de escoger algo y de comprar lo que a mí, o sea, yo quiero. Yo sé que a lo mejor es una vanidad, pero yo quiero. Y al siguiente día sonó el teléfono de la mañana y me dijeron, vente inmediatamente porque necesitamos a alguien y queremos que seas tú. Y les dije, no tengo dónde dejar a mi hija, no importa, aquí va a estar una guardería gratis. Una guardería nueva, bien cuidada, con buenos maestros y todo, y es la verdad. Miranda no se baja del carro cuando empieza a aplaudir cuando llega a la guardería, nos ve llegar y empieza a llorar casi, ¿no, mi amor? Así como que, no me quiero ir. Gracias a Dios. Y tengo 3 semanas trabajando de nuevo ese lugar, porque empecé a trabajar desde abril. Y al estar conviviendo con los niños ahora que trabajo, soy una maestra, digamos, bendecida. Mientras todos los maestros batallan con 30, 35 alumnos, 24, yo tengo 9 en mi salón. Tengo 9 niños a mi cargo. Todos los maestros cumplen horas extras porque hicieron falta cubrir unos grupos de secundaria y todo. Y a mí me dijeron, no, tú no te preocupes, tu única responsabilidad son esos 9 niños. Y las horas extras no se las pagan extras, por cierto. Y hay cosas en las que yo me voy dando cuenta que me dicen, ay, es que ¿por qué tienes tanta suerte? No es suerte. Es una bendición de Dios. Y si aún así me tocara trabajar esas horas extras y todo, aún así yo sé que sería por una bendición, ¿verdad? Al platicar con mis niños, estar ahora con ellos trabajando, pues tengo un trato muy personalizado. No tengo que darle atención a muchos y me puedo concentrar en ellos explícitamente. Y platicando con ellos, un día hubo un problema en una clase. Un niño pasó, hizo un desastre, tiró la pintura, manchó a otro y bueno, y uno de los niños que tengo conoce la palabra, no por la religión cristiana, digamos, pero él conoce de la palabra. Su nombre destaca que su familia es creyente, por ejemplo, no lo voy a mencionar obviamente, su nombre bíblico, que uno dice, no, pues tiene que ser, algo tiene que saber relacionado con la Biblia. Su familia pues es muy estricta en cosas así, pero ese día que hubo ese problema, mi alumno fue el afectado. Y cuando le dije, mi amor, no te preocupes, eso se puede arreglar, y el otro que había hecho el daño
bien asustado, dijo, ay maestra, es que se va a enojar conmigo y no sé qué hacer, reaccionó muy feo, me gritó. Los llamé a los dos y le dije a mi alumno, al conocedor, le dije, no te preocupes, él te va a pedir perdón. Y llegó el otro y le dijo, por favor, perdóname, no quise mancharte tu camisa, no, yo te aseguro que te la voy a lavar ahorita. Y yo esperando que él dijera, bueno, no va a pasar o algo, al contrario, ¿no? Tengo la clase libre, voy y me quito la camisa, le dijo, volteó y exasperadamente le dijo, con una voz muy exasperada le dijo, el perdón no arregla las cosas. Aunque me pidas perdón de rodillas, el daño ya está hecho. Me sorprendió porque a la edad de 9 años uno no espera que a lo mejor reaccione hacia algo por algo tan diminuto, ¿verdad? Que manchó su cajita de colores, no era ni la ropa ni nada. Resultó que el mandil había protegido todo. Le dijo, el perdón no arregla las cosas. Sí que hazle como quieras, arrodíllate si quieres, pero no arregla nada. Y en ese momento pues dije yo, bueno, no es una reacción, pero mi mente empezó a lo mejor a ir más allá y mi corazón, después de eso, palpablemente oí la voz de Dios que decía, ¿ves qué tan mal informado está la gente, la humanidad? Que ante la muestra más grande de amor que yo he dado al mundo, la gente no puede sensibilizarse en ella. Hermanos, ¿tendría algún caso que nosotros estuviéramos aquí si el perdón no arreglara las cosas? ¿Tendría algún caso que estuviésemos teniendo un compromiso con Dios, que levantáramos nuestras manos y que tratáramos de vivir adecuadamente, como la Biblia lo manda, una vida absteniéndonos de ciertas cosas que aún nuestra carne quiere hacer y que nos hace sentir que es una necesidad? ¿Tendrá caso si el perdón no arregla las cosas? Nuestra vida no tendría caso si el perdón no arreglara las cosas. Acabamos de leer que un acta decretada contra nosotros para muerte eterna fue destruida por el perdón de pecados. Y la muestra más grande del perdón de pecados fue adquirida solamente por Jesucristo. Y dice la Biblia que se dio gracias a la muerte de cruz. Y Él cargó con todos nuestros pecados. El primero que perdonó antes de que hubiese una muerte de cruz fue Jesús. Dice la Biblia que Él, estando junto con Dios, siendo en Dios y estando junto con Él, aceptó humilladamente venir hasta acá, morir por nuestros pecados, para así proporcionarnos un único camino para volver con Él a donde está Dios, no, obviamente. Y Dios me hizo pensar en lo siguiente: si yo como mamá, a mí me dio una tristeza muy grande, y Dios me mostró que aunque hay muchas vertientes, aunque hay muchas religiones, aunque hay muchos lugares, congregaciones en creencias donde dicen tener un Dios, no están haciendo bien su trabajo. Pero también me hizo pensar si nosotros lo estamos haciendo bien. Un acto el no decir la verdad completa es un acto de engañar. Vida Abundante está enseñando que el perdón tiene la solución de todo. Yo sé que mi alumno lo que quiso decir, aunque tú me pidas perdón, mi cajita va a seguir manchada. Pero una consecuencia no quiere decir que el perdón no cumpla su función. Una consecuencia es muy diferente a lo que el perdón hace. Más en Efesios, si no me equivoco, dice, más bien sé amable con los demás, sé misericordioso, así como Dios cuando te perdonó a ti. Cuando Dios perdonó, no lo hizo con soberbia, no lo hizo diciéndote, pero ahorita vas a ver lo que te va a pasar. No, cuando Dios perdonó, lo hizo amorosamente, amablemente, misericordiosamente, y por si fuera poco, humillándose a Él mismo. A mí me dio una lástima saber que mi alumno, que va jueves, martes, domingo, que predica por las calles y que sus papás aseveran y dicen que tienen una religión que es la verdadera y todo, él no haya comprendido todavía y gastado sus 7 años de vida consciente que tiene trabajando para una congregación y para un Dios que no conoce. Me da lástima saber que haya gente gastando su vida en otro lugar sin saber que el perdón es la solución de las cosas. Créanme que me dolió en el corazón. Fue un momento a lo mejor muy insignificante en cuanto al sentido de las cosas, pero Dios estaba en ese momento ahí recordándome cuál era mi propósito en Vida Abundante. El perdón es el principio de la solución de las cosas.
Puede ser que haya consecuencias visibles en algunas faltas que cometemos. El mundo todavía, la cultura en general, por más free que se haga, por más light que se vea y que se vive y por más modernizado que esté y que los tiempos cambien, una mujer embarazada tal vez, sin esposo o algo, va a ser indicada, señalada por alguien. Porque la gente dice y sabe y cree y sabemos que lo más indicado es tener hijos a lo mejor en la familia. Pero lo único visible a lo mejor de la falta que cometió no fue tener un hijo, fue al haber quedado embarazada. Pero ¿cuántas personas pueden llevar una vida doble y cometer pecados similares, digamos? Porque el problema no es que tú disfrutes la sexualidad con una persona, el problema es que ahora nosotros sabemos que ofendemos a Dios cuando hacemos algo que puede dañar a los demás y dañarnos a nosotros mismos. Jamás podría pensar yo, y lo sé por voz de mi Dios y por lo que leo en la palabra, que un niño al que Dios le ha permitido la vida es producto de un pecado y trae algo, una cadena cargando. Discúlpenme, Dios si concede la vida, Él es el único que sabe por qué la hace. Grandes predicadores, grandes personas de Dios, siervos, incluso personajes de la Biblia reconocidísimos por nosotros, se cree que fueron engendrados en una relación que no era un matrimonio, que ni antes ni ahora era bendecido por Dios eso. Lo creemos así, pero cuando Dios concede la vida a alguien es con un propósito. Niños que han sido tirados en un basurero, que han sido hijos de madres solteras o de un matrimonio totalmente patas para arriba, como dicen mis niños, han sido las personas en las que Dios se ha fijado y que ha hecho cosas grandes en el mundo. Pero la gente lo ve como algo a lo mejor muy anormal. Sí, como lo es, pero también como lo es de grave mentir, como es de grave odiar, como es de grave ofender, como es de grave idolatrar. Pero hay consecuencias que son visibles y otras que a lo mejor para todo el mundo no son. Gracias a Dios, Vida Abundante tiene las puertas abiertas para todas las personas. Porque cuando hicieron cosas que a lo mejor no sabían que podían traer consecuencias eternas, vienen a este lugar y ahora saben que aunque las hicieron, Dios está con nosotros, porque el perdón es el principio de la solución de todo problema y de todo pecado. Nuestro pasado, dice la Biblia, que ni siquiera Dios quiere recordarlo, que una vez que pasó, pasó. Y que una vez pidiéndole perdón a Dios y viniendo a sus pies y diciéndole, ¿sabes qué, Dios? Quiero que seas mi Salvador, pasó. Nadie tiene por qué señalarte si eres madre soltera, viuda, casada, divorciada. Eso es entre tú y Dios. A lo que voy con esto y con esta ejemplificación es que vemos que hay consecuencias que inevitablemente se van a ver para los demás, pero eso no tiene nada que ver con el perdón. Incluso Dios ayuda a lidiar con las consecuencias de nuestras faltas y nuestros pecados. David pagó muchas consecuencias por sus malas decisiones, pero siempre antes de un versículo donde dice lo que David hizo mal, siempre está alabando a Dios, y después de ese versículo donde dice que David cometió un pecado o una falta, también sigue alabando a Dios. David era una persona que batallaba con sus emociones, con su carne, con su vida, con todo el peso que tenía encima, porque saber ser rey e ir al frente de un ejército siempre luchando y tener esa carga, créanme que no es cosa fácil. Y seguimos, cuando hablamos de él, seguimos viendo la paja en el ojo ajeno y decimos, ay, es que el rey David de plano, ¿cómo la hizo? Pero pues Dios le quiso seguir llamando, como es el único que tiene el corazón como yo. No, tenía una carga grande. Hay personas que en una familia pequeña, en una grande, con un puesto muy importante o sin trabajo, están llevando cargas grandes sobre su espalda, sobre su espíritu, sobre su alma. Y la posición de Vida Abundante no puede ser más que anunciarles que el perdón es el principio de la solución de todo problema y de todo pecado. Hermanos, no podemos darnos el lujo de ser como estas congregaciones que ahora me doy cuenta, sin decir nombres y sin ofender a ninguna, que por eso me lo reservo, están mintiendo como lobos vestidos de ovejas, porque detrás de eso no puede estar más que el enemigo. Y no es contra mis hermanos con quien siento yo un pesar, un hasta cierto enojo, sino contra el enemigo que ha sabido
engañarlos y que ellos han caído redonditos. Me pesa en el alma que mi alumno, como les digo, viviendo la vida que vive, tratando a la familia de esforzarse por no comer puerco y hacer muchas cosas que dice en la Biblia, no conozcan lo que dice más adelante, que Dios murió por nosotros, perdonándonos con amor, un amor inmenso, incomprendible para el hombre, que hizo todo lo que hizo para que alguien viniera a morir en la cruz, y que el día de hoy, con la comodidad de estar donde estemos, cerramos nuestros ojos y poder ser perdonados de ese acta de los decretos que nos acusaba y que nos mandaba derechito a la muerte, con quien la va a sufrir un día eternamente y que no quiere sufrirla solo, que es el enemigo. Y todo esto me lleva a hacerles una pregunta. ¿Estás convencido tú de eso? ¿Le has dicho un día eso a tu hijo, a tu esposo, a tus hermanos? Ay, el perdón no arregla las cosas. ¿Te ha perdido perdón un día a alguien y tú sigues en tu misma actitud? Yo lo vivo diariamente. Mis alumnos a veces hasta adrede tiran las cosas. Tenía alumnos de 3 y de 4 años y hacían las cosas adrede con tal de manchar algo, con tal de meterse la crayola. Perdón, maestra. No puedo darme el lujo de que si soy ejemplo para los demás, yo no sensibilizarme en algo como cuando una situación como cuando alguien me pide perdón, pastor. ¿Será justo que nosotros le digamos a nuestros hijos, pues sí te perdono, pero el rincón? A ver, ponga las nalgas. Tenemos que ser tan inteligentes en eso, hermanos. Tener un nuevo convencimiento, una nueva estrategia para poder demostrarles a las personas que el perdón todavía en nuestra boca es válido. Que la palabra perdón tiene una validez. Si la Biblia me dice, más bien sea amable, misericordioso, así como cuando Cristo te perdonó, creo que es responsabilidad de nosotros. Felicito y agradezco a todos aquellos que han tenido un compromiso con Dios y que están aquí y están haciendo lo posible. Dice el pastor que tenemos una responsabilidad, ¿verdad, muchachos? De venir y escuchar palabra. Dice la Biblia que hay un libro en el donde se escribe todo lo que pasa. Y tal vez el día de hoy lo más probable es que se esté escribiendo. Vida Abundante ha sido notificado que el perdón es la solución de las cosas y que está obligado a anunciar esto a cuanta persona le cruce yo por el camino. Hablé con mi alumno después y le dije, el perdón sirve de mucho y es el principio de arreglar las cosas. No, eso no arregla nada, así me lo dice mi mamá. Tu mamá, que es líder de un grupo de mujeres, que comanda toda una sección en Tijuana, que trabaja, vive y que te deja en la escuela hasta las 6 de la tarde por estar ocupada en las cosas de Dios, te dice que el perdón no arregla nada. No la juzgo, sino que la compadezco, pero por ningún motivo quiero estar en los zapatos de ella. Jamás quiero enseñarle a mi hija que cosas como las que hizo Jesús no sirven para nada. Y creo profundamente que para llegar a ser lo que se nos ha predicado, profetizado en este lugar, lo que hemos soñado y lo que Dios nos ha dicho a dónde vamos, dudo mucho que lo hagamos sin tener bases como estas. El perdón es el punto de inicio para nosotros en adelante. Fuimos perdonados y fuimos perdonados para cumplir un propósito, no solamente en nuestra tierra, sino el propósito principal, estar un día salvos con Él. Habrá personas que no van a tener tiempo de congregarse, ni de participar en los talentos, ni aprender a tocar un instrumento musical, ni abrir en un culto. Pero lo único que están esperando, y Dios ahorita en este momento con los ángeles y poniéndose de acuerdo con el ejército que tiene a su mando y con el Espíritu Santo, están trazando las cosas para que nosotros tal vez en 24 horas, en 36, en 48 estemos enfrente de alguien diciéndole, no te preocupes, Dios tiene el control de las cosas porque te puede perdonar. Porque cortando esas cadenas tú puedes ser libre y tu familia puede disfrutar, toda tu generación que viene delante de ti, de una vida tan diferente como tú la estás viviendo. Porque podemos llegar a decirle a alguien, tu hijo tiene la cura que tú no has encontrado con otro doctor, solamente con el Señor.
Porque le podemos decir a alguien tal vez en unas horas, escasas horas, no sabemos si el mundo se derriba y nos toca ir a salvar a alguien de una catástrofe en Tijuana. Pero lo importante no solamente es salvarlo de una catástrofe en este mundo, sino de la catástrofe eterna que dice la Biblia que no tiene fin una vez que entramos en ella. El perdón de los pecados es el inicio de la vida de todo ser creyente, de todo cristiano. Hermanos, me atrevo a hablarles de esto haciéndoles una confesión. Yo tengo 11 años conociendo a Dios y difícilmente he encontrado el momento adecuado para hablarle a mi familia. Pero después de cosas como las que me doy cuenta y de cómo Dios me habla tan amablemente, siempre bien cariñoso, bien buena onda, me doy cuenta que no debo de perder más tiempo con nadie. Con nadie. Pienso en mis tatarabuelos, pienso en mis bisabuelos, pastor. Pienso en amigos, pienso en familiares que ya no están conmigo, que evidentemente no tuvieron una relación con Dios y no lo conocieron antes de morir. Evidentemente. Para mí, ¿no? Pero yo sé que Dios, dice la Biblia, que antes de que pasen cosas como las que pasan, como la muerte, siempre hay una oportunidad para que nosotros sepamos de Él. Es cierto que la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero son en términos muy diferentes. Dios no vino a morir nada más por el 50% de las personas. Vino a morir por todos. Así que todos tienen la oportunidad de ser salvos por amor. Juan 3:16 es para todos. Pero seguramente esas personas no tuvieron la fortuna de un consejo de amigos como nosotros, de venir a un lugar como este, o simplemente tomaron a la ligera las cosas. Como les digo a mis alumnos, cuando yo era estudiante, por ahí de repente corrió un rumor, oye, ¿era para mañana la tarea? Y todos, no, pues quién sabe. Y siempre había un matadito que decía, no, pues yo la voy a hacer. Y todos, no, pero no es para mañana, o sí. No, pues no sé. ¿Qué pasa si de verdad era la tarea para el día de mañana? Todos los que dijimos, no, pues no sé, seguramente no la llevamos. El matadito por asegurarse o no, la llevó y fue el único que cumplió. Es lo mismo con Dios. La gente dice, ¿de verdad existirá Dios? ¿Sí habrá un cielo? ¿Sí se irá a juzgar como dice la Biblia? No, no creo. ¿Qué es lo más probable? Que sea cierto a que no sea cierto. La gente debería de pensarlo así, pero no lo hace. Me encanta que las hermanas estén aquí al pie del cañón, limpiando la iglesia, haciendo talentos, viendo siempre por el bien, por el crecimiento de la iglesia, por mantenernos todos a gusto. Pero el día de hoy, de verdad, creo profundamente en mi corazón que Dios nos está haciendo un llamado en recordar el propósito principal de Vida Abundante, anunciarle al mundo entero, no solamente a Tijuana, que hay un Dios que perdonó nuestros pecados, que anuló esa acta de los decretos que era mala para nosotros, donde anunciaba que nuestro pago era la muerte eterna. Y yo quiero que el día de hoy usted se vaya con esto en su corazón. El perdón, por supuesto que arregla todas las cosas. Las consecuencias es un tema muy aparte, muy aparte. Lo que uno siembra es cierto que dice que cosecha, pero también cuántas veces hemos cometido errores y hemos hecho cosas malas y no ha pasado nada, porque Dios es misericordioso, ¿verdad? Seamos sabios para educar a nuestros hijos, no demos ejemplos, no hagamos cosas malas que parezcan buenas ni buenas que parezcan malas. Hablemos siempre con la verdad y no con la verdad a media. Miranda todavía no sabe decir perdón, pastor. Dice nada más, mía, papá, y hasta ahí, desde ahí no sale. Y va ahí. Porque ni siquiera Vivi nos hace entender que quiere uno, pero muy bien, pero no dice Vivi. Muchísimo menos sabe decir perdón. Pero cuando ha pasado algo y pone la cara así, no puedo yo ir más allá de donde debo. Desde ahorita tengo que saber enseñarle a mi hija que cuando me pide perdón yo voy a reaccionar amablemente con ella. Ramiro y yo hemos discutido, ¿verdad, jóvenes? Hemos discutido de alguna manera la manera de educarla y nos hemos equivocado porque él viene de una familia, yo vengo de otra y es bien difícil
que ahora en una vida cristiana esas dos enseñanzas se amolden bien, porque esas enseñanzas no fueron basadas en las escrituras, no fueron basadas. Entonces hemos tenido que decidir cuándo dar un manotacito, cuándo dar una nalgada, cuándo reaccionar pacientemente, cuándo no hacer que Miranda se asuste y que nos vea con temor. Pero Dios nos está dando la pauta. Y tenemos la fortuna de estar en un lugar donde nuestros pastores están conscientes de eso, donde nos están preparando para ser buenos padres, donde están soñando para futuro tener una escuela para padres, una escuela para abuelos, para líderes, para buenos servidores. Y yo doy gracias por eso. Porque si los líderes de la iglesia y de mi alumno se dieran cuenta de que pasan cosas como esa en su congregación, yo sé que harían algo. Pero lo más probable es que ni se den cuenta, ni les interese, porque sus objetivos están en otro lado. Pero dice la Biblia que nosotros siempre viendo al centro de la perfección, que es Jesús, y que nuestra meta siempre sea llegar un día salvos con Él y cumplir esos mandamientos, amarnos los unos a los otros y amarlo a Él con todo nuestro corazón. Amén. Póngase de pie, hermano, para finalizar. Hoy en la tarde, ahorita antes de venirnos, hablé a mi casa. Y mi mamá me contó que mi papá está ahorita, que precisamente hoy, 7 de septiembre, pastor, es el día más caluroso para Ciudad Obregón, Sonora. Están a 52 grados a la sombra. Hoy es el día más caluroso de todo el verano. Y el día de hoy hubo un problema en el centro de trabajo de mi papá. Una persona de los altos mandos, digamos, pasó sobre los derechos humanos de unos trabajadores y bueno, mil cosas, ¿no? Se quebrantó una ley. Y lo que procede en ese caso, según el manual, es cerrar el centro de trabajo y que los trabajadores exijan un arreglo por ese problema. Mi papá está ahí no viendo por sus derechos, porque no solamente por sus derechos, porque una de las pautas de un trabajador en ese lugar, pastor, es abrirle las puertas cuando una vez él se jubile o se pensione, abrirle las puertas a uno de sus hijos y que ocupe ese lugar. Y mi papá por mucho tiempo ha pensado en Ramiro y en mí. Y hoy que se dio ese problema, mi papá está, digamos, en una esfera en el que él está protegido, pero no está protegido el puesto a un futuro. Y él no tenía necesidad de estar ahí. Y tiene más de 14 horas estando parado fuera de ese lugar, exigiendo un derecho que no es nada más para él, sino para los que vienen detrás de él, que podemos ser Ramiro o puedo ser yo, por amor. El día más caluroso de Obregón, a 52 grados a la sombra, él está parado fuera de su centro de trabajo, esperando a que llegue el superintendente a arreglar el problema y que esa puerta quede abierta para Ramiro o para mí. El amor del Padre, hermanos, es tan grande que hace cosas inexplicables. Y sin deseo de exaltar a mi papá, se los platico. No es mi deseo, no es mi propósito que digan, ay, el papá, la hermana Cecilia, no. Pero decía nuestro hermano Enrique hace días, si nosotros, que somos malos, comparados con Dios, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre que nos ama? Hermanos, vida abundante es una buena dádiva de Dios. Nos ha ayudado a sanar nuestro corazón a muchos de los que estamos aquí. Nos ha ayudado a conocer un Dios que en ninguna otra parte nos habían presentado. Y nos ayuda cada día a venir a ese perdón que nos libra de todo lo que les espera a muchos que no saben que lo hay. Sensibilicémonos. Yo creo que el propósito de este día es que nos sensibilicemos en eso. Sueño con irme a un lugar grande que no sean nada más estas paredes, pastor. Ahora sueño con que venga una máquina y lo tumbe. Soñamos mucho tiempo en estar enfrente también porque ya es un lugar
Soñamos en ver ese sueño con Ernesto, pero Ernesto supo que el perdón de sus pecados era lo que importaba. Hizo lo que Dios le mandó y ahora está allá. Nuestro hermano Parra, cuando pudo hacer las cosas, las hizo y las hizo también en este lugar. Cada vez que vemos aquella puerta, que no vemos estas paredes, que levantamos esa puerta de ahí, yo lo recuerdo a él, siempre tan misericordioso, tan amoroso, haciendo las cosas. Eso fue lo que le tocó a ellos. ¿Qué nos toca a nosotros? Ya no hay paredes que tirar aquí. Ya no hay otra puerta de emergencia que abrir. Pero sí hay mucha gente a la cual tenemos que anunciar que el perdón es el inicio de las cosas con Dios. Que el perdón es el inicio de una vida feliz. Que el perdón es el inicio de una nueva vida con Él. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Porque sus nietos, sus hijos, sus bisnietos y sus familias pueden vivir una vida sin cadenas. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Porque saben que si alguna vez, por alguna extraña razón, Dios decidiera que una enfermedad llegara a nosotros, aún así Dios está con nosotros. ¿Cuántos saben que cuando queda el último grano de frijol y de arroz, Dios tiene preparado un manjar para el día siguiente para nosotros? ¿Y cuántos saben y cuántos dan gracias que sabiendo que cuando estamos sufriendo y cuando estamos derramando lágrimas por algo que no nos ha gustado, sabemos que un día esas lágrimas, dice, serán quitadas por nuestro Dios, enjugadas y recompensadas todavía, dice la Biblia? ¿Cómo? Con alegría desbordante, con un gozo eterno. ¿Y cuántos das gracias? Porque el día de Dios todavía sabemos que aunque nos equivoquemos, Dios está con nosotros. ¿Será motivo suficiente para que cerremos nuestros ojos ahorita y conscientemente le digamos a Dios, gracias Padre, porque puede ser que en alguno de estos momentos o en estos días haya olvidado yo qué regalo tan grato nos has dado, el perdón? Gracias Dios por los planes que tienes para nosotros. Te doy gracias por la gente que tú tienes en la mira para salvar, para que se enteren, así como un día nosotros nos enteramos, que perdonándonos inicia una vida nueva para nosotros. Gracias Dios por esa muerte de cruz. Gracias Dios porque debió haber sido demasiado, Padre, pero aún así tú lo aguantaste. Muchas gracias Señor porque hemos sido elegidos por ti para algo muy bueno, porque tú tienes pensamientos de paz para nosotros. Gracias Dios. Padre, el día de hoy renuevo mis votos contigo, Señor, renuevo mi compromiso contigo, Señor, diciéndote que haré todo lo que esté en mis manos. Ayúdame a ser sabia para darme cuenta cuando es el momento de que abra mi boca y anuncie a los demás que tú eres la solución a todos nuestros problemas, sobre todo a los espirituales que nos llevan a la muerte eterna. Dios, gracias. Gracias Dios por las situaciones que nos han hecho vivir. Seguramente han sido una enseñanza y una escuela, Padre, un ejemplo para que otros vean que aún con esas situaciones tú nos has hecho salir adelante. Muchas gracias Dios por ser tan bueno. Gracias Padre porque a muchos de los que estamos aquí a temprana edad conocimos, Señor, de tu obra. Gracias Dios porque a estos jóvenes vas a evitar que tomen malas decisiones. Gracias Señor porque a las jóvenes que están aquí van a saber elegir, Señor, una persona con la cual compartir la vida y que el propósito se lleve a cabo rápido, Señor. Porque aún en esos casos, Señor, vamos a saber disfrutar de lo que a lo mejor nuestros padres nos disfrutaron. Gracias por los matrimonios bendecidos, Padre, que viven en vida abundante. Gracias por aquellas personas, Señor, que van a venir muy pronto a este lugar a apoyarnos. Gracias, Dios, por todas las personas que vamos a conocer pronto aquí, Señor, y que nos vamos a gozar con esos testimonios, Señor, que nos darán a saber, Señor, que el perdón ha sido el inicio de todo, Padre. Muchas gracias, Dios, por esa sangre derramada que nos ha lavado de toda falta y de todo pecado. Gracias Dios, gracias Padre, gracias Señor porque eres tan bueno. Gracias Padre. Bendigo a mis hermanos que están aquí. Reclamo, Señor, para ellos una sensibilidad, Señor. Espíritu Santo, te pido por favor que de día y de noches nos ayudes a ser conscientes de nuestra responsabilidad aquí en la tierra, Dios, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, con nuestras personas allegadas. Y reclamo para ellos todas las bendiciones, Padre.
En el nombre de Jesús lo hago. Gracias, Dios, porque hemos quebrado cadenas de ruina en este lugar. Porque nos has llevado, Señor, a reclamar una sanidad, Padre, espiritual y física, Señor. Gracias, Padre, porque ahora veo que nos estás llevando por un camino seguro, Señor, a cumplir el propósito de vida abundante con el que mucha gente soñó. Muchas gracias, Señor, porque eres muy bueno. Muchas, muchas, muchas gracias, Dios. Amén. 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 Estas palabras escritas le costaron a muchas personas, pero cumplieron con su propósito y ahora en cada lugar podemos comprar una Biblia, podemos tomar una Biblia gratis o podemos venir a escuchar lo que esta palabra dice. Seamos sensibles, recordemos el sacrificio de muchos, pero sobre todo de aquel que nos ha regalado la vida eterna. Amén. Dios les bendiga, hermanos.